Vamos a seguir con los videotutoriales donde explicamos los ejercicios de calcular la tensión en las cuerdas. En este caso voy a manejar un modelo tridimensional. Y para estos primeros ejercicios voy a llevar a resolver, resolver ejercicios simples. Por ejemplo, aquí en este modelo, tres cuerdas con las fuerzas de tensión T subíndice 1, T subíndice 2 y T subíndice 3 estarían sujetando a la partícula de masa m. Las tres cuerdas tienen con respecto con respecto al eje Z la misma proyección de su fuerza, es decir, ambas tienen para el vector unitario en la parte de Z que está multiplicando a cada vector unitario la misma magnitud. Aquí tenemos 0.32, 0.32 y 0.32. Ahora, yo voy a asociar la fuerza de tensión T1 con F1, voy a asociar la fuerza de tensión T2 con F2 y voy a asociar la fuerza de tensión T3 con F3 con el fin de que ustedes manejen otras letras para denotar las fuerzas, además de las que nosotros hemos estado estudiando, porque muchas veces van a encontrar que no van a tener no van a denotar las fuerzas de tensión con la letra T, sino con la letra F. Entonces, como les estaba comentando, para estos ejemplos que manejo en este video tutorial, T1 será igual a F1, T2 a F2 y T3 a F3. Entonces, a mí me dan estos datos. Me dan el vector unitario multiplicado por la magnitud del vector para poder definir a F1, F2 y F3. Además, me dicen que el peso de la partícula, la masa de la partícula es igual a 4.32 kilogramos. De tal forma que si multiplicamos 4.32 kilogramos por 9.81 metros por segundo al cuadrado, podemos obtener el peso de la partícula. Como yo conozco que este es un sistema en equilibrio estable, sé que el cuerpo no se mueve ni para la derecha, ni para la izquierda, ni arriba y abajo. Por lo tanto, las tres fuerzas deben ejercer una fuerza, valga la redundancia, a lo largo del eje Z que contrarreste el peso de la partícula. Es decir, cuando se sumen las proyecciones en Z de las tres fuerzas, estas deberán ser igual a 42.37 newtons, solamente que van a ir hacia arriba. Entonces, cada una de estas tres fuerzas estaría cargando un tercio del peso de la partícula, porque tenemos tres cuerdas. Con lo que la componente en Z de cada una de estas cuerdas sería 42.37 entre 3, lo cual nos da 14.123. Es decir, que al multiplicar la magnitud del vector por 0.32 en los tres casos, yo obtendría 14.123. Y como yo sé que la magnitud de f por 0.32 es igual a lo que estoy declarando, es decir, 14.123, entonces yo con un despeje puedo obtener la magnitud de los vectores para 1, para 2 y para 3, que en este caso me dio 44.135 newtons. Y esto sería todo para este problema, ya quedaría así resuelto. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Para este segundo ejercicio yo no tengo solamente tres cuerdas, tengo seis cuerdas. Y además los vectores me los dan expresados en las coordenadas esféricas. En el otro ejercicio fue en coordenadas rectangulares. Muy bien. Y ahora lo que nos están pidiendo es calcular la magnitud del vector, al igual que en el otro problema, pero a partir de coordenadas esféricas. También nos están dando el peso de la masa de la partícula, que es igual a 14 kilogramos. Al multiplicarla por 9.81 metros por segundo al cuadrado, me permite saber el peso de la partícula, que en este caso es 137.34 newtons. Es decir, las componentes en Z sumadas de estas seis cuerdas que sostienen a la partícula de masa m debe dar igual a 137.34 newtons, solamente que en vez de ir hacia abajo irán hacia arriba. Otro detalle importante al considerar: al igual que en el ejercicio pasado, yo tengo que asociar T1 con F1, T2 con T1 con F1, T2 con F2, T3 con F3 y así sucesivamente, con el fin de que se puedan denotar las fuerzas con otras letras y no solamente con las fuerzas de tensión con la letra T. Muy bien, como les estaba comentando. Entonces, retomando lo que les decía,
Como yo quiero un sistema en equilibrio estático, las fuerzas F1, F2, F3, F4, F5 y F6 deben llevar a cabo sobre el eje Z la misma fuerza que el peso, solamente que hacia arriba. Es decir, cada cuerda estaría ejerciendo un sexto, porque son 6 cuerdas, un sexto del peso de la partícula, que sumadas ya darían el peso de la partícula. Es decir, cada cuerda estaría ejerciendo una fuerza a lo largo del eje Z hacia arriba de 137.34 newtons entre 6, que en este caso me da 22.84 newtons. Entonces yo ya sabría que es igual la componente en Z. Y nosotros de nuestros videotutoriales anteriores y de las clases en el salón ya sabemos que la componente en Z es igual a la magnitud del vector por el coseno de 30 grados. Es decir, para este ejercicio 22.89 newtons también, sí, 22.84, permítanme aquí, hay que corregir porque aquí tengo 89 y aquí 84, déjenme lo corrijo rápidamente. Perfecto, he llevado a cabo la corrección, es 22.89 newtons, como 89 newtons, como les decía. Estos 22.89 newtons serían igual a F por el coseno de 30 grados, porque nosotros conocemos que por nuestras clases que hemos tenido, que la componente en Z, que es 22.89 newtons, a su vez es igual al módulo del vector por el coseno de 30 grados, de tal forma que si yo despejo la magnitud o módulo de la magnitud del vector, dicha magnitud sería igual, para este ejemplo en particular, a 22.89 newtons entre el coseno de 30 grados, que sabemos que es que es 22.89 entre 0.866 y nos da para este caso 26.43 newtons. Y por hoy terminaríamos este video tutorial y nos vemos en los próximos video tutoriales. Hasta